Queridos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, hagan una pausa por un momento y permitan que esta pregunta conmueva su corazón. ¿Qué edad tienen este año? Esta pregunta puede ser un poco delicada en una conversación cotidiana, pero en la presencia de Dios les pido que sean francos. Y si su respuesta es más de 65 años, entonces créanme, este video es para ustedes. Continúen reflexionando. ¿Por qué siguen aquí respirando después de 65 años? ¿Por qué su corazón sigue latiendo cuando tantos ya han partido la eternidad? ¿Qué propósito divino los mantiene en este mundo cuando otros han sido llamados a casa? Les digo, no es un accidente, no es mera casualidad, sino un llamado sagrado, un susurro del cielo que resuena en su alma. Si aún están vivos, es porque Dios tiene una misión que solo ustedes pueden cumplir, un propósito reservado solo para ustedes. Sin embargo, sé que el peso de los años puede atenuar su esperanza. Las noches pueden parecer interminables, los días repetitivos, el silencio de un hogar vacío ensordecedor. Han soportado pruebas que otros no podrían, han perdido a seres queridos y han sentido el dolor del tiempo en sus huesos. Quizás se pregunten si su tiempo ya pasó, si no les queda nada por dar. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que Dios ve lo contrario? ¿Qué pasaría si su capítulo más grande aún está por escribirse? Su temporada más fructífera apenas comienza. Como su padre espiritual portando el sagrado manto de San Pedro, yo, el Papa León, me presento ante ustedes como el humilde pastor de la Iglesia de Cristo, confiado para guiarlos con la autoridad del Evangelio y la ternura de un Padre que los aprecia a cada uno de ustedes. Hoy les hablo a aquellos que se sienten olvidados, cansados o disminuidos por la edad, para proclamar una verdad que arde con fuego divino. Mientras tengan aliento, Dios no ha terminado con ustedes. Los invito a unirse a mí en un viaje a través de las Escrituras, a través de historias de fe, para descubrir por qué Dios los ha mantenido aquí, para dar frutos que perduren, para dejar un legado que resuene en la eternidad. Únanse a mí como una sola familia en Cristo. Compartan su nombre, su pueblo, su ciudad y su país en los comentarios a continuación, para que podamos tejer juntos en oración una tapicería global de fe. Añadan esta oración en los comentarios. Señor, revela tu propósito en mí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones mientras nos embarcamos juntos en esta peregrinación sagrada. Permítanme contarles una historia que me traspasó el corazón. Durante una visita tranquila a una modesta parroquia en Asís, Italia, conocí a Lucia Benedicti, una viuda de 82 años cuyo cuerpo se había debilitado, pero cuyo espíritu permanecía encendido con una devoción serena. Vivía sola en una pequeña cabaña de piedra, sus días marcados por el silencio y la oración. Habían pasado décadas desde la muerte de su esposo. No tenía hijos, ni familia restante, ni visitas, solo un rosario gastado, una silla crujiente y un corazón que aún latía por Dios. La mayoría miraría a Lucía y vería una vida que se desvanecía lentamente, pero el cielo vio algo diferente. Cada mañana, antes del amanecer, Lucía se arrodillaba en oración por su pueblo, por las almas perdidas, por los sacerdotes agobiados por la tentación, por los jóvenes que entraban al mundo sin dirección. Ofrecía su soledad como un sacrificio vivo. Luego, una tarde, un extraño llamó a su puerta. Un joven, destrozado por la vida y listo para rendirse, encontró su camino hasta su hogar. Lucía lo recibió con palabras amables, una taza de té caliente y una mirada que parecía llevar la eternidad. Ese encuentro los llevó al arrepentimiento y de regreso a Cristo. Fue entonces cuando entendí. Lucía no seguía viva por casualidad. Seguía viva porque Dios tenía un alma más que alcanzar a través de ella. Y quizás, querido oyente, lo mismo sea cierto para usted. Si aún está vivo después de los 65, no es un accidente, es un llamado. El cielo aún no ha terminado con usted. La historia de Lucía es un testimonio del poder de Dios usando a los ancianos y olvidados para obrar milagros. Su vida nos recuerda que cada aliento es una invitación divina a servir. Mientras reflexionamos sobre su ejemplo, volvamos a las Escrituras para descubrir las verdades eternas que guían nuestro camino, verdades que revelan por qué Dios los ha preservado para este momento. 1. La vocación de Dios no disminuye con la edad. La primera verdad que debemos abrazar es que la vocación de Dios no disminuye con la edad. El libro de Éxodo 3:11 relata a Moisés a los 80 años de pie ante una zarza ardiente, escuchando la voz de Dios que lo llamaba a liberar a una nación. Había pasado 40 años en el desierto, un fugitivo perseguido por el fracaso, creyendo que su tiempo había pasado.
Una vez príncipe de Egipto, ahora era un pastor. Sus manos estaban callosas, sus sueños enterrados en la arena. Sin embargo, Dios no vio a un hombre roto, sino un vaso escogido. La protesta de Moisés, ¿quién soy yo?, hizo eco de las dudas que llevamos en nuestros últimos años. Cuando la fuerza disminuye y el espejo refleja un rostro marcado por el tiempo, la respuesta de Dios fue inquebrantable: yo estaré contigo. Mis hijos se han sentido como Moisés, convencidos de que sus fuerzas se han ido, que su propósito se ha perdido. El silencio de la edad no es abandono, sino un espacio sagrado donde Dios habla. 2 Corintios 12:9 nos asegura: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A medida que Moisés dio un paso adelante, su bastón se convirtió en una herramienta de milagros, abriendo mares y extrayendo agua de la roca. Así también, sus manos temblorosas pueden ejercer el poder de Dios, porque su llamado perdura más allá de la juventud. Esta verdad, arraigada en la fidelidad de Dios, nos lleva a una reflexión más profunda sobre la fuerza que nos sostiene a través del tiempo. 2. La fuerza de la fe que perdura a través de las décadas. La segunda verdad es la fuerza de la fe que perdura a través de las décadas. El libro de Josué 14:1 presenta a Caleb, quien a los 85 años se presentó ante Josué declarando: «Todavía estoy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió». Su vigor no era de la carne sino del espíritu, una fe forjada durante 40 años de vagar. Mientras su generación pereció en la duda, Caleb se aferró a la promesa de Dios, viendo no gigantes sino oportunidades. Había sido uno de los 2 espías enviados a explorar la tierra prometida, y solo él y Josué regresaron con esperanza. Durante 45 años vio morir a sus compañeros, sus sueños sin cumplir. Sin embargo, su fe no vaciló. No buscó descanso, sino una montaña, Hebrón, habitada por feroces enemigos a quienes conquistar. Mis amados, ¿qué montaña los llama Dios a reclamar? El mundo puede considerar la edad una barrera, descartando a los ancianos como frágiles o irrelevantes, pero el Salmo 92:14 proclama: «Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y lozanos». La fe de Caleb, inquebrantable a través de las décadas, se convirtió en un faro para Israel, un testimonio de la promesa de Dios que se cumple. Su fe, refinada por las pruebas, puede iluminar el camino para otros, guiando a los jóvenes y confortando a los cansados. Así como Caleb se mantuvo firme, su historia nos lleva a considerar cómo Dios usa el silencio para prepararnos para propósitos mayores. Un silencio que no está vacío, sino preñado de intención divina. 3. El silencio como preparación divina. La tercera verdad nos invita a ver el silencio como preparación divina. El Evangelio de Lucas 1:13 revela a Zacarías y Elizabeth, ancianos y sin hijos, llevando la pena de oraciones no respondidas. En su cultura, la esterilidad era una marca de vergüenza, un signo de desfavor divino. Sin embargo, permanecieron fieles, sirviendo a Dios en el templo a pesar de los susurros de los vecinos y el dolor de los brazos vacíos. Después de años de espera, un ángel se le apareció a Zacarías, anunciando el nacimiento de Juan, el precursor del Mesías. Su silencio no fue negligencia, sino un crisol donde Dios moldeó su fe, preparándolos para una misión que sacudiría el mundo. Mis hijos han sentido sus oraciones perdidas en el vacío, sus sueños retrasados por décadas. Dios no está inactivo. Está tejiendo un tapiz de gracia, elaborando un propósito que trasciende su comprensión. 1 Pedro 5:10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El hijo de Zacarías y Elizabeth anunció al Salvador, demostrando que los retrasos de Dios no son negaciones, sino citas divinas. Su historia, un faro de esperanza, nos lleva al misterio de la restauración, donde Dios transforma nuestras pérdidas en gloria más allá de lo imaginable. 4. El poder de la restauración. La cuarta verdad es el poder de la restauración. El libro de Job 42:10 declara: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había tenido Job». Job lo perdió todo: hijos, riqueza, salud, su vida reducida a cenizas. Sus amigos lo acusaron, su cuerpo lo traicionó, y sus preguntas quedaron sin respuesta. Sin embargo, su restauración no llegó al reclamar el pasado, sino al entregar su dolor. Al orar por aquellos que lo hirieron, abrió su corazón a las nuevas bendiciones de Dios,
recibiendo una familia y una prosperidad que superaron su vida anterior. Mis amados, ¿qué rencores guardan? ¿Qué heridas se pudren en su alma? El perdón es la clave de la sanación, la puerta a la renovación de Dios. Isaías 61, Etre nos consuela, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La historia de Job nos enseña que la restauración de Dios no es un mero retorno, sino una transformación, un nuevo comienzo más glorioso que el pasado. A medida que Job se levantó de las cenizas, su viaje nos prepara para explorar el coraje requerido para superar la desesperación, un coraje ejemplificado por Elías en su hora más oscura. 5. El coraje para levantarse de la desesperación. La quinta verdad es el coraje para levantarse de la desesperación. El primer libro de Reyes 19:7 relata a Elías, exhausto y suplicando la muerte bajo un enebro. Después de milagros y victorias, de llamar fuego del cielo, de derrotar a los profetas de Baal, una sola amenaza de Jezabel lo llevó a la desesperación. Huyó, solo y destrozado, convencido de que su misión era inútil. Sin embargo, Dios envió un ángel con alimento y un suave susurro, renovando su propósito de ungir a Eliseo y formar a la próxima generación. Mis hijos se han escondido en una cueva de desesperanza creyendo que su propósito se ha ido. La voz de Dios los llama a levantarse no con condenación sino con compasión. Romanos 15:13 nos anima. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. El viaje de Elías al monte Horeb, donde Dios habló no en viento ni fuego, sino en una voz apacible y delicada, no fue un final, sino un nuevo comienzo. Su historia, un testimonio de la misericordia de Dios, nos lleva al legado que dejamos. Un legado arraigado en la fe y transmitido a aquellos que nos siguen. 6. El legado eterno de la fe. La sexta verdad es el legado eterno de la fe. La segunda carta a Timoteo 1:5 alaba a Loida y Eunice, cuya silenciosa devoción sembró la fe en Timoteo, un pilar de la iglesia primitiva. No tuvieron ministerio público, ni plataforma. Sin embargo, sus oraciones y enseñanzas en el hogar formaron a un líder que llevó el evangelio a las naciones. Su fe, nutrida en los momentos ordinarios de la vida diaria, se convirtió en una llama eterna. Mis amados, ¿quién es el Timoteo en su vida? Sus palabras, oraciones y ejemplos son semillas que florecen más allá de sus años, tocando almas que quizás nunca conozcan. Hebreos 12:1 nos recuerda que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos. El legado de Loida y Eunice no fue en riqueza o fama, sino en fe, una luz para generaciones. A medida que su influencia perdura, nos volvemos al poder de la oración, un arma que se fortalece con la edad, una fuerza que mueve el cielo y la tierra. 7. El poder de la oración. La séptima verdad es el poder de la oración. El Evangelio de Lucas 2:37 habla de Ana la profetisa, quien en su vejez se dedicó a la oración en el templo. Viuda durante décadas, sola y sin hijos, podría haberse retirado a la amargura. Sin embargo, eligió hacer del templo su hogar. Sus oraciones, una ofrenda incesante, sus intercesiones prepararon el camino para el Mesías. Y cuando vio al niño Jesús, sus oraciones se convirtieron en profecía, proclamando la salvación a todos los que buscaban la redención. Mis hijos, cuando la fuerza se desvanece y la movilidad disminuye, la oración sigue siendo su mayor fuerza, un arma que traspasa los cielos. Santiago 5:16 afirma, la oración eficaz del justo puede mucho. La silenciosa devoción de Ana movió el corazón de Dios, y sus oraciones, ofrecidas en la soledad de su habitación o en el silencio de su corazón, pueden moldear destinos a través de generaciones. Su ejemplo, un faro de fidelidad, nos lleva a considerar cómo las limitaciones pueden convertirse en oportunidades para la productividad divina, como se ve en la vida de Pablo. 8. Productividad en la limitación. La octava verdad es productividad en la limitación. La segunda carta a Timoteo 4:7 registra a Pablo encadenado en una prisión romana escribiendo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Su cuerpo estaba confinado, sus movimientos restringidos, sin embargo, su espíritu se elevaba, escribiendo cartas que guían a la iglesia hasta el día de hoy. Una vez un viajero que cruzaba continentes, predicando a multitudes, Pablo ahora se sentaba en una celda fría, sus manos temblorosas, sus ojos apagados. Sin embargo, sus palabras, nacidas en el confinamiento, llevaban peso eterno. Mis amados,
sus limitaciones, fragilidad física, energía reducida o soledad se sienten como cadenas? Dios ve un corazón dispuesto, un espíritu sin límites por las limitaciones terrenales. Filipenses 1:6 asegura, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Palabras amables dirigidas a un vecino, una oración elevada por un ser querido, una carta escrita a un nieto. Estos son actos de significado eterno, que demuestran que un espíritu fiel trasciende todos los límites. La resiliencia de Pablo, un testimonio de la gracia sustentadora de Dios, nos invita a rechazar la comparación, abrazando el propósito único que Dios tiene para cada uno de nosotros. 9. La victoria sobre la comparación. La novena verdad es la victoria sobre la comparación. El primer libro de Samuel 16:7 afirma, el Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. David, un joven pastor ignorado por su familia, fue elegido por su corazón. Mientras sus hermanos, altos e imponentes, parecían aptos para la realeza, Dios vio la fe de David, su confianza, su amor. Samuel, enviado a ungir un rey, casi elige a Eliab, influenciado por su estatura. Pero Dios redirigió su mirada al corazón. Mis hijos se miden a sí mismos con los logros de otros, sintiéndose inadecuados junto a los jóvenes, los activos, los visibles. Dios busca su ofrenda única, la fe tranquila que confía en Él en las sombras. 1 Corintios 12. Uno promete, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La unción de David, nacida de la visión singular de Dios, nos lleva a la renovación que se encuentra en el sufrimiento, donde el dolor se convierte en un camino hacia el propósito, como se ve en la restauración de Pedro. 10. Renovación a través del sufrimiento. La 10ª verdad es la renovación a través del sufrimiento. El Evangelio de Juan 21:18 relata a Pedro, destrozado por su negación de Cristo, restaurado por el amor de Jesús. 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas?, redimiendo cada traición con un llamado al servicio. Pedro había jurado lealtad solo para flaquear por miedo, abnegando al maestro que amaba. La vergüenza de esa noche lo persiguió, llevándolo de regreso a la pesca, a la vida que conocía antes de Cristo. Sin embargo, Jesús lo buscó junto al mar, no para condenar, sino para sanar. Pedro se convirtió en pastor del rebaño de Dios. Su cicatriz es un testimonio de gracia. Mis amados, ¿los persiguen sus fracasos, susurrándoles que sus errores los descalifican? Dios transforma las heridas en sabiduría, usando su dolor para consolar a otros. 2 Corintios 1:4 nos consuela. Él nos consuela en toda nuestra tribulación, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. La restauración de Pedro, un milagro de misericordia, nos prepara para la verdad de la promesa inagotable de Dios. Una promesa que nos sostiene en cada estación. 11. La promesa eterna de Dios. La 11ª verdad es la promesa eterna de Dios. El libro de Joel 2:28 asegura, vuestros ancianos soñarán sueños. Dios llamó a Abraham a los 99 años para ser el padre de naciones, prometiendo un hijo cuando el vientre de Sara era estéril. Llamó a Moisés a los 80 años para liderar a Israel, convirtiendo a un fugitivo en un libertador. Estos no eran jóvenes llenos de vigor, sino ancianos cuyos años les habían enseñado la dependencia de Dios. Mis hijos, su edad no es una barrera para los planes de Dios, es un lienzo para su gloria. Isaías 49:15 declara, ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho? Aunque ellas olviden, yo no te olvidaré. Su nombre está grabado en las manos de Dios, su vida una obra maestra eterna. Abraham miró a las estrellas, contando la promesa de Dios. Y Moisés se enfrentó al faraón con voz temblorosa, pero con un Dios inquebrantable. Sus historias nos llevan al llamado a dar frutos duraderos. Una fecundidad que glorifica a Dios en cada estación. 12. El llamado a dar frutos duraderos. La 12ª verdad es el llamado a dar frutos duraderos. El Evangelio de Juan 15:8 proclama, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Como una palmera, los justos florecen lentamente, sus raíces profundas, su fruto dulce y resistente. A diferencia de los árboles que florecen rápidamente y se marchitan, la palmera soporta las tormentas, su fruto madura con el tiempo. Así es con ustedes, mis hijos. El fruto de la juventud es vibrante pero fugaz, el fruto de la edad, regado con lágrimas y paciencia, es eterno. El Salmo 1:3 los compara con un árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto a su tiempo. Sus oraciones, su sabiduría, su amor, estos nutren a otros, dejando una cosecha que perdura. Una palabra de aliento a un alma que lucha, una oración por un hijo descarriado, una historia compartida con un nieto. Estos son frutos que glorifican a Dios. Esta fecundidad fluye de permanecer en Cristo, nuestra vid verdadera, mientras nos preparamos para abrazar la promesa de restauración de Dios, una promesa que transforma. 13. La promesa de restauración de Dios. La 13ª verdad es la promesa de restauración de Dios. El libro de Isaías 49, 16 dice: «He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida». Dios no olvida a sus hijos, incluso cuando el mundo los ignora. José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado en prisión, se levantó para salvar naciones. Sus sueños, una vez burlados, se hicieron realidad. Su restauración superó todo lo que había perdido. Mis hijos se sienten olvidados, sus sueños enterrados bajo años de dolor. Dios está tejiendo su historia en su plan eterno, convirtiendo sus pérdidas en gloria. Apocalipsis 21:5 promete: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». El ascenso de José no fue un regreso a las tiendas de su padre, sino un trono en Egipto. Un nuevo comienzo que salvó a su familia y a una nación. Su restauración no es una simple reparación, sino una transformación, un nuevo capítulo más radiante que el pasado. A medida que la historia de José concluye, somos llamados a responder al llamado de Dios, a soñar de nuevo, a tener visiones incluso en nuestros últimos años. 14. El llamado a soñar de nuevo. La 14ª verdad es el llamado a soñar de nuevo. El libro de Joel 2:28 invita a los ancianos a soñar sueños, a tener visiones, a abrazar nuevas misiones. Dios derramó su espíritu tanto en los viejos como en los jóvenes, desafiando los límites humanos. Hechos 2:17 resuena: «Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Mis amados, Dios no ha terminado con ustedes. Su corazón, sazonado por los años, está listo para su nueva obra. Como Ana, que vio al Mesías en su vejez, su fe puede anunciar la salvación. Consideren a Abraham, quien a los 99 años se rió de la promesa de Dios. Sin embargo, vio nacer a Isaac. O a Moisés, quien a los 80 años dudó de su voz, pero lideró una nación. Sus sueños, nacidos en la madurez, cambiaron la historia. Mis hijos, ¿qué sueños agita Dios en su corazón? Una oración por la salvación de un ser querido. Una palabra para guiar a los jóvenes, una misión para servir a los pobres. Estas son visiones del cielo. Este llamado a soñar nos lleva a la verdad máxima. Su vida es una misión eterna, un llamado que perdura mientras respiren. 15. Su misión eterna. La 15ª verdad es su misión eterna. El Evangelio de Mateo 28:19 manda: «Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones». Su misión no está limitada por la edad, sino por el aliento, no por la fuerza, sino por la fe. Mis hijos, sus oraciones, palabras y obras son semillas para la eternidad, plantadas en los corazones de quienes los rodean. 1 Corintios 15:15-15-8 alienta: «Todo acto de amor, una comida compartida con un vecino solitario, una carta a un amigo distante, una oración en la tranquilidad de la noche, es una misión que glorifica a Dios». Consideren la ofrenda de la viuda en Lucas 21:2, una pequeña ofrenda que Jesús alabó por encima de todas las demás. Sus pequeños actos ofrecidos con fe tienen un peso eterno. Mientras vivan, son embajadores de Dios, llamados a amar, servir y proclamar su verdad. Esta misión culmina en una vida de adoración donde cada acto, cada aliento se convierte en un himno de alabanza al Dios que lo sostiene, mis queridos hijos e hijas. Han viajado conmigo a través de estas verdades, un testimonio de su hambre por la voluntad de Dios. Me presento ante ustedes, mi corazón ardiendo de amor y urgencia para preguntarles: ¿están listos para abrazar su propósito divino, para permitir que Dios escriba nuevos capítulos en su vida, para dar frutos que lo glorifiquen? ¿Han entregado su corazón a Cristo, confiando en su cruz y resurrección? ¿Han compartido su amor con quienes más lo necesitan? ¿Su familia, sus vecinos, el extraño en su camino? El tiempo es fugaz, pero la eternidad está cerca. Que este momento sea un punto de inflexión, una renovación de su compromiso de vivir para Cristo. Búsquenlo en la Eucaristía, donde su amor es tangible, en la confesión, donde su misericordia sana, en la oración, donde su espíritu guía. Que su vida sea un faro, atrayendo a otros a la puerta estrecha de la salvación, como nos recuerda Mateo 7:14.
Unámonos en oración, elevando nuestros corazones al Dios que nos llama a esta misión eterna. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, tú que nos formaste a tu imagen y nos soplaste el aliento de vida, nos presentamos ante ti con el corazón al descubierto. Renueva nuestra fe para soñar tus sueños, para orar con poder, para servir con amor. Sana nuestras heridas, fortalece nuestros espíritus y guíanos para dar frutos que perduren. Transforma nuestras pérdidas en gloria, nuestro dolor en propósito, nuestras vidas en un testamento de tu gracia. Que dejemos un legado de fe, una luz para generaciones, reflejando tu corazón a un mundo necesitado. Encomendamos a nuestros seres queridos a tu misericordia, orando para que tu Espíritu los guíe a tu verdad. Te ofrecemos esto por Jesucristo, nuestro Salvador, quien reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vayan mis hijos, como portadores de esperanza. Compartan este mensaje con aquellos que se sienten olvidados. Oren por aquellos que buscan propósito. Sirvan a aquellos que anhelan el toque de Dios. Visiten a los solitarios. Escriban a los alejados. Consuelen a los afligidos. Porque en estos actos reflejan el corazón de Cristo. Como Mateo 25:40 declara: en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. En sus hogares, hagan de la oración un santuario con un crucifijo que recuerde su sacrificio, una vela que simbolice su luz y una Biblia abierta que guíe a su familia. En sus parroquias, construyan comunidades de fe a través del estudio, la adoración y la caridad. Como Juan 13:35 proclama: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Que su vida sea una iglesia doméstica, un anticipo de la comunión que compartiremos en el cielo. En los comentarios, dejan su historia en nuestra familia global. Compartan cómo el propósito de Dios ha conmovido su corazón. Quizás un momento en que la oración trajo paz, cuando la fe superó la desesperación, o cuando su testimonio tocó un alma. Incluyan su nombre, su lugar de origen y esta oración. Todavía hay más por hacer. Su testimonio, por pequeño que sea, es un hilo en el tapiz de la salvación. Como el Salmo 133:1 se regocija: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Vivan como peregrinos con destino al cielo, con los ojos fijos en la eternidad. Cada mañana oren: Señor Jesús, guíame para vivir para tu gloria. En la misa, que su corazón se eleve con la hostia, renovando su entrega. En las pruebas, aferrados a la cruz donde el sufrimiento se convirtió en salvación. Como Romanos 5:8 nos recuerda: mientras éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando surja la duda, confíen en Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque el amor de Dios hará todas las cosas nuevas. Que la paz de Cristo que nos llama a su corazón, la intercesión de María nuestra Madre y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, guiándolos a la alegría eterna del cielo, donde cumplirán su propósito en su gloria. Amén.